En este video vamos a tratar la idea central de los problemas en los procesos de investigación considerados a escala micro. Vamos a ubicar los problemas en la fase sincrética, la primera de las tres fases que vemos en este recorrido de las fases de los procesos de investigación a escala micro. Vamos a plantear la distinción entre tres tipos de problemas: problemas de hecho, problemas de conocimiento y problemas de investigación. Vamos a discutir un poco los requisitos formales y también los requisitos sustantivos para escribir problemas de investigación de manera comprensible, de manera clara y precisa, tal como deberían escribirse en los proyectos de investigación. La segunda parte de esta presentación, esta que mencionamos tiene que ver con la primera parte, pero la segunda parte va a tener que ver con la contraparte, a su vez, el otro elemento que se corresponde a los problemas de investigación, que son las hipótesis de investigación, las hipótesis científicas. Pero entonces ubiquémonos en la fase sincrética. Señalamos y ya vimos y discutimos que la fase sincrética es aquella fase en la cual se elaboran los contenidos conceptuales de cada investigación. Se definen los objetos de investigación a partir de un marco, de un contexto conceptual, de un entramado conceptual, a partir de la teoría. Y por lo tanto implica a la fase sincrética, el movimiento que describe la fase sincrética, elaborar el objeto de investigación, pero elaborarlo en términos científicos. Ahora, para poder avanzar en la elaboración de un objeto de investigación, no basta simplemente con definirlo, no basta con establecer cuáles son las 4 determinaciones de un objeto, de qué fenómenos nos vamos a ocupar, en qué población podríamos observar ese fenómeno, en qué lugar, en qué espacio geográfico, en qué espacio institucional, político, se da el objeto de investigación, el fenómeno encarnado en una población determinada, ni tampoco en qué tiempo histórico. No alcanza con definir estas 4 determinaciones del objeto de investigación para poder desarrollar un conocimiento sobre el objeto de investigación. Lo que hace falta tiene que ver justamente con los elementos centrales de la fase sincrética, con el eje central de la fase sincrética que se da entre los problemas y las hipótesis, entre las preguntas, el conocimiento que falta y las preguntas que cuestionan un objeto de investigación, señalando precisamente falencias, faltas en el conocimiento, la necesidad de elaborar un nuevo conocimiento sobre ese objeto, y por el otro lado, las hipótesis que dan respuestas a esas preguntas. Entonces, este es el eje central. Vamos a empezar nosotros en este primer video, en esta primera parte, por los problemas, pero tenemos que poder pensar, y esto es lo que vamos a hacer en la segunda parte de este video, que las hipótesis son tan necesarias como los problemas y que están directamente relacionados con los problemas. Este es el eje que define, como dice Roxana Hinault, el nudo argumental de toda investigación. ¿Qué significa esto? Da cuenta de cuál va a ser el argumento central de la investigación. Claro, esto tiene algo de metafórico, ¿no? Esta expresión. Entre problemas e hipótesis, este eje que atraviesa la fase sincrética, se define el nudo argumental de la investigación. Supone que una investigación es un poco como una narración, como una historia, como una película, podríamos decir. Por lo tanto,
el nudo, el conflicto central que atraviesa esta historia que es cada proceso de investigación, está definido por este eje, por las preguntas que nos hacemos acerca de un objeto, que son los problemas de investigación, y las respuestas que podemos construir a esta pregunta, a este problema de investigación, que son las hipótesis. El argumento de la investigación, si pensáramos por analogía con lo que es una película, con lo que es una narración de cualquier tipo, el argumento tiene su eje central entre estos dos elementos, los problemas por un lado, las hipótesis por el otro. Hoy nos vamos a concentrar, hoy en este video, nos vamos a concentrar en los problemas, pero tenemos que poder pensar que las hipótesis están siempre presentes. Siempre que hay una pregunta, a menos que sea una pregunta retórica o una pregunta fallida, siempre que hay una pregunta, lo mejor es que haya una respuesta para poder obtener conocimientos. Entonces, vamos a empezar por el concepto de problema y vamos a seguir luego por el concepto de hipótesis. Los problemas tenemos en principio que poder distinguirlos en tres tipos. Tenemos que poder identificar y distinguir claramente tres tipos de problemas. Problemas de hecho o problemas pragmáticos que tienen que ver con la práctica, con las acciones concretas, con lo que hacemos. Estos son el primer tipo de problemas. Los problemas de conocimiento, que tienen que ver justamente con información, con conocimiento que permite resolver estos problemas. Y los problemas de investigación o problemas científicos que integran y de alguna manera articulan elementos pragmáticos, elementos prácticos, de hecho, concretos, con elementos de conocimiento, de información, de una manera particular. Esta distinción que desarrolló Juan Zamaja y fue seguida por Roxana Inoue es interesante porque nos permite apreciar que todo problema de investigación, que son en definitiva los problemas de investigación los que nos interesan, todo problema de investigación tiene además por detrás un componente relativo a problemas de hecho o problemas prácticos, problemas pragmáticos, y que no se limita tampoco, y no es simplemente un problema de investigación, una falta de conocimiento, una falta de información. No se trata simplemente de resolver situaciones concretas, prácticas, ni de cubrir un vacío de conocimiento, de información. La investigación científica implica articular la práctica y la información, el conocimiento, de un modo tal que nos permita producir como resultado, como respuesta al problema, nueva información, nuevo conocimiento. ¿Cómo definimos estos tres tipos de problemas? Los problemas de hecho o problemas pragmáticos o los problemas prácticos son aquellos que se resuelven mediante un saber hacer. Se resuelven por la práctica, ¿no? Y que se basan para su resolución en la experiencia práctica. Es como si nos planteáramos, permítanme un ejemplo un poco burdo, un poco básico, pero ilustrativo. Si nos planteáramos la dificultad que tenemos para encender el coche. Supongamos que nosotros somos automovilistas, tenemos un automóvil y necesitamos usarlo, arrancar a la mañana, una mañana de invierno, hace frío, vamos a la cochera, nos metemos en el coche, ponemos contacto con la llave y tratamos de encender el motor y sin embargo el motor no enciende. Esto es un problema práctico porque en definitiva nos impide lograr alcanzar estos objetivos prácticos, disponer del automóvil para movernos, para transportarnos al trabajo, a donde tengamos que ir. Yo me imagino en la cochera, en una madrugada o en una mañana bien tempranito de invierno, sufriendo porque no puedo encender el coche y tengo ganas de llorar. Pero digo, ¿cómo resolvemos este tipo de problemas? Este tipo de problemas
se resuelven haciendo algo, se resuelven con un saber hacer, se resuelven con algún conocimiento pragmático, con alguna acción, alguna práctica que nos permita poner en marcha el automóvil. Por supuesto, nunca las prácticas son simplemente prácticas abstraídas de toda idea, de todo conocimiento. Cualquiera de nosotros que haya pasado por este problema de no poder encender el automóvil a la mañana, sabrá que lo primero que tendrá que ver es si tiene gasolina en el tanque de nafta, y si no la tiene, ir a buscar gasolina, ¿no? Ir con un bidón a la estación de servicio, cargar el tanque de nafta, lo que sea. Luego, si el automóvil tiene carga en la batería, y si no tiene batería, bueno, habrá o que empujar el coche, o si la batería está muy muerta, sacar la batería, llevarla a algún lugar, hacerla cargar. En cualquiera de estos casos, es un ejemplo burdo. Yo sé que está alejado de las ideas que utilizamos para pensar investigaciones, pero en cualquiera de estos casos, fíjense que en lo cotidiano nos enfrentamos permanentemente con problemas de hecho, con problemas pragmáticos, con problemas que tienen que ver con la práctica, y que los resolvemos en la práctica. Los resolvemos a partir de conocimientos que ya tenemos incorporados, a partir de saberes que tenemos incorporados, de un saber hacer. Estos son los problemas de hecho. Claro, ¿qué tiene que ver esto con la investigación científica? Bueno, los problemas de hecho muchas veces están en la base de las problemáticas, de los objetos de investigación de las investigaciones científicas, de la ciencia. De hecho, un objeto de investigación científica es interesante porque remite a una situación problemática práctica. De hecho, insisto con esta palabra, los problemas de investigación están relacionadas siempre, sobre todo los problemas que son socialmente relevantes, con problemas prácticos que tienen las sociedades, las comunidades, los sujetos, ¿no? En todo contexto social. Y como la investigación es siempre una actividad que se da en un contexto social histórico, los problemas de investigación científica están siempre de alguna manera relacionados con problemas prácticos, con problemas de hecho. Aún en las ciencias, en las disciplinas más alejadas de, si ustedes quieren, los problemas prácticos, reales, cotidianos, sociales, incluso en las ciencias formales, ¿no? Cuando se investigan relaciones matemáticas entre entes formales, ideas formales, también en última instancia esos problemas que son puramente abstractos están de alguna manera relacionados con problemas prácticos. Y esto se ve muy claramente en las tecnologías, cuando se valen de conocimientos abstractos, matemáticos, de análisis matemático, de álgebra compleja, de análisis numérico complejo, para, por ejemplo, calcular la mejor manera de crear artefactos que resuelvan problemas prácticos. Las tecnologías en general se ocupan fundamentalmente de resolver problemas prácticos, pero valiéndose de conocimientos ya disponibles. Y esto nos lleva al segundo tipo de problemas, los problemas de conocimiento. Son problemas que se resuelven con una información disponible, ya obtenida, ya descubierta, ya producida, acumulada, empleable para resolver problemas. Aquí de vuelta tenemos la cuestión tecnológica, ¿no? Las tecnologías se valen del conocimiento, de la información más o menos válida, más o menos robusta, que se mantiene como hipótesis con cierta validez, con cierta fuerza frente a las evidencias empíricas, y que estos conocimientos aplicados permiten resolver problemas de hecho. Pero entonces los problemas de conocimiento son los que remiten a una falta que tiene que ver con una falta de conocimiento, de información. Ahora, ¿cuál es la diferencia de estos dos tipos de problemas, de hecho y de conocimiento? ¿Cuál es la diferencia de estos dos tipos de problemas con los problemas de investigación científica? Los problemas de investigación científica no buscan soluciones prácticas, al menos no simplemente soluciones prácticas, ni tampoco se valen de conocimientos ya disponibles para resolver problemas, sino que buscan mediante
prácticas ya estructuradas, planificadas, fundamentadas a partir de la teoría, fundamentadas racionalmente, producir nuevo conocimiento como respuesta, como solución a los problemas de investigación, a los problemas científicos. Entonces, los problemas de hecho son los problemas prácticos que se resuelven por la práctica. Los problemas de conocimiento son los problemas que se resuelven con información, información disponible o conocimiento disponible. Es como preguntarse, bueno, ¿qué porcentaje de la ciudadanía votó por una opción electoral o por otra? ¿No? Ya que estamos en tema, este es siempre un tema que nos preocupa a los argentinos y a los latinoamericanos, pero digo, preguntarse qué porcentaje de la ciudadanía prefiere una opción electoral, una opción política u otra, es un problema de conocimiento. Habrá que esperar a las elecciones y ver cuántos ciudadanos votaron por una opción o votaron por otra, y ahí está la información. La respuesta a los problemas de investigación científica, en cambio, no es simplemente una práctica, ni simplemente una información, sino un conjunto de procedimientos, de prácticas fundamentados, racionalizados, que permiten producir un nuevo conocimiento y ponerlo a prueba empíricamente. Ahí está la diferencia entre los problemas de hecho, los problemas de conocimiento y los problemas de investigación o problemas científicos. Las respuestas entonces a los problemas científicos son nuevos conocimientos que tienen que ser contrastables empíricamente, y esto nos remite al concepto de hipótesis. Las hipótesis, al fin y al cabo, son estas respuestas posibles, lógicas, que tienen sentido en relación con la teoría, con los conocimientos previos, con las investigaciones previas, pero que además se pueden poner a prueba empíricamente. Se puede ir a observar el mundo para ver si las hipótesis se cumplen o no se cumplen. Y además tienen que ser relevantes teóricamente, como decía yo antes, pero además tienen que ser relevantes para la comunidad científica, porque los problemas de investigación científica apuntan a producir nuevo conocimiento sobre objetos de investigación o problemáticas o situaciones que no fueron analizados anteriormente, o por lo menos no fueron analizados de manera satisfactoria. Se trata, en definitiva, en la investigación científica, resolviendo problemas de investigación científica, se trata de resolver casos que todavía están pendientes de resolución. No de ofrecer la misma respuesta ya obtenida en investigaciones previas, sino de aportar algo nuevo. Por eso decimos nuevo conocimiento. Resolver en lo posible anomalías, como se las llama en epistemología, ¿no? A los casos, las situaciones, los hechos que contradicen los núcleos de una teoría, de un programa de investigación. Resolver anomalías, entonces, es producir un nuevo conocimiento. Esas resoluciones que nos sirven como respuesta a los problemas de investigación serán un nuevo conocimiento, contrastable empíricamente, relevante para la comunidad científica, serán hipótesis de investigación, hipótesis científicas. Voy a correr mi cara de la pantalla, pero entonces está bien la definición que desarrollé ya ampliamente. ¿Cómo hacemos para formular, para escribir problemas de investigación? En los proyectos de investigación, en los documentos en los que se propone un plan de investigación, se define un esquema, se define un diseño de investigación. ¿Cómo hay que formular, cómo hay que escribir los problemas de investigación? Bueno, algunas pautas fundamentales. No pueden ser preguntas cerradas. Un problema de investigación se formula en forma de pregunta, pero no puede ser una pregunta por sí o por no. Una pregunta dicotómica. ¿Qué te gusta más? ¿El helado de crema o el helado de limón? Esta pregunta cerrada no puede ni se aproxima a un problema de investigación. No puede ser una pregunta que ya dé la respuesta desde su propia formulación de manera dicotómica, o una opción o la otra. No puede ser una pregunta que plantee, por ejemplo, los estudiantes de nivel terciario de la ciudad de Buenos Aires
son personas que buscan una mejor inserción laboral, sí o no. No puede plantearse en estos términos, porque la respuesta no puede ser simplemente un sí o un no. De la misma manera no puede ser una pregunta por una mera información. ¿Qué hora es, por ejemplo? Pero quiero decir, no puede ser una pregunta cerrada, tiene que ser una pregunta abierta, cuya respuesta admita diferentes posibilidades que surjan del análisis de la realidad, que surjan de los datos, que surjan de la construcción de evidencia, del análisis de las situaciones. En todo caso, para este ejemplo que estaba dando, podríamos plantear cuáles son los móviles fundamentales que llevan a los estudiantes de carreras terciarias de la ciudad de Buenos Aires a desarrollar estas carreras, a insertarse en las instituciones educativas y hacer carreras que tienen una duración, que tienen un plan de estudio, que implican determinados compromisos. ¿Cuáles son los móviles fundamentales que llevan a estas personas a hacer estas carreras? Esa es una pregunta abierta. No es simplemente buscan una mejor inserción económica. Esto se responde por sí o por no. Y entonces, si no buscan una mejor inserción económica, ¿qué es lo que los lleva a estudiar estas carreras? Aquí hay un buen ejemplo, ¿no?, de preguntas abiertas y cerradas. Las preguntas cerradas se limitan simplemente a una opción, mientras que las preguntas abiertas, que son las que tenemos que utilizar para formular problemas, son preguntas que dejan abierta la posibilidad de diferentes respuestas. No puede ser una pregunta que implique juicios de valor. ¿Hacen bien los estudiantes de las carreras terciarias de los institutos de la Ciudad de Buenos Aires en seguir esas carreras? ¿Hacen bien o hacen mal? Hacer bien o mal es un juicio de valor. ¿Es mejor o peor? ¿Cómo se puede mejorar? ¿Cómo se puede lograr una situación más justa? ¿Es justa la situación de estos estudiantes que tienen que, además de trabajar, dedicar esfuerzos y dedicar recursos económicos, tiempo a sus carreras? Bueno, estas son preguntas todas que implican juicios de valor. Y no nos interesan los juicios de valor, sino los hechos objetivos. En este sentido somos un poco cientificistas en nuestros criterios metodológicos. Lo que nos importa son las cosas del mundo, no la valoración que podemos hacer de ellos. Entonces, preguntas que impliquen juicios de valor tampoco van como criterios para formular problemas científicos. Tampoco pueden ser, como dije antes, preguntas informativas, preguntas que apunten a una mera información. ¿Cuántos son los estudiantes que estudian carreras terciarias en la Ciudad de Buenos Aires? Bueno, es cuestión de buscar los censos estudiantiles, los datos de inscripciones del gobierno de la ciudad, o consultar en las instituciones para obtener el dato. Las respuestas a los problemas de investigación científica no pueden limitarse simplemente a un cúmulo de datos. Tiene que haber datos en las respuestas, pero también tiene que haber teoría, un análisis de esos datos. Entonces, los problemas de investigación tampoco son preguntas informativas, preguntas que apunten a información simplemente. No pueden ser preguntas orientadas a la intervención, ¿no?, del tipo, ¿cómo podemos mejorar la situación de los estudiantes de las carreras terciarias? ¿Cómo podemos mejorar sus planes de estudio? O imagínense en una actividad económica, comercial, industrial, ¿cómo podemos mejorar los rendimientos económicos de una inversión? Bueno, estas son preguntas de intervención, ¿no? ¿Cómo lograr mejorar una situación? ¿Cómo aumentar las ganancias? ¿Cómo aumentar las ventas? ¿Cómo hacer más eficiente la administración de una empresa comercial o de un instituto de formación técnica superior? ¿O cómo mejorar las calificaciones de los estudiantes? Son preguntas válidas, pero son preguntas tecnológicas que apuntan a producir artefactos para modificar situaciones. Entonces están orientadas a intervenir en la realidad y no a investigar y conocer la realidad. Luego, las preguntas filosóficas, que se refieren simplemente a definiciones conceptuales, las pongo juntas, ¿no? Pero, ¿qué es la educación? Es una pregunta. ¿Qué es la educación superior? Es una pregunta de definición, pero además es una pregunta para la cual podemos encontrar seguramente en la historia de la pedagogía, de la didáctica,
multiplicidad de respuestas. Cada autor dará una respuesta diferente según su corriente filosófica, los paradigmas teóricos, los programas de investigación a los que adhiera cada investigador. Entonces, no podemos plantear una pregunta filosófica. ¿Qué es la educación superior? ¿Qué es un buen rendimiento académico en la educación superior? Esto se aproxima, se puede analizar en situaciones reales, pero preguntarnos qué es un concepto, o preguntarnos si Dios existe, preguntarnos cuáles son los límites del universo, preguntarnos qué sentido tienen todas nuestras experiencias como sujetos vivos, como sujetos vitales, como sujetos espirituales. Bueno, todas estas son preguntas filosóficas, difícil de responderlas simplemente en una investigación científica, con datos y con teoría. La teoría que obtengamos de estas preguntas filosóficas nos puede servir para definir problemas de investigación científica, pero no son problemas de investigación científica. Los investigadores científicos tenemos que tener claras nuestras definiciones conceptuales. ¿De qué estamos hablando cuando usamos un concepto? Cuando hablamos de mercado, cuando hablamos de educación, cuando hablamos de educación superior, cuando hablamos de oferta, de opciones, de programas educativos en el mercado de educación superior en la ciudad de Buenos Aires. Bueno, tenemos que poder definir todos estos conceptos para avanzar en una investigación. Pero no podemos quedarnos simplemente en una investigación científica, en plantear problemas filosóficos o preguntas referidas a definiciones conceptuales. Tenemos que avanzar preguntas sobre un objeto de investigación que abarque definiciones conceptuales de fenómenos, pero que también abarque una población ubicada en tiempo y espacio y una manera concreta en que estos fenómenos que estemos definiendo se pongan de manifiesto y tengan características específicas. Entonces tenemos que hacer preguntas sobre objetos de investigación científica. Tampoco pueden ser preguntas sobre escenarios o situaciones inaccesibles, ¿no? Que no podamos experimentar, sobre los cuales no podamos producir datos. Imagínense que nos preguntáramos cómo vivieron sus experiencias de formación terciaria los primeros alumnos que realizaron carreras terciarias de formación superior en la ciudad de Buenos Aires. Bueno, tendríamos que remitirnos no solo probablemente un siglo atrás o más, un siglo y medio atrás, ¿no? Primero tendríamos que saber cuáles fueron estas primeras carreras terciarias, probablemente los profesorados que creó Sarmiento, ¿no? Allá a mediados del tercer tercio del siglo XIX, ¿no? 1870 y pico, con la Ley de Educación Superior, 1884, si no me equivoco, en Argentina. Probablemente se hayan creado las primeras carreras de formación terciaria, seguramente deben haber sido, sospecho, carreras de profesorado. Y entonces preguntarnos, no ya cuáles eran las características de esas carreras, sino cómo vivieron esas carreras cada una de las personas que hizo esos estudios hace más de un siglo en la ciudad de Buenos Aires. Es casi imposible de responder esta pregunta. Podríamos hacer una investigación histórica, ¿no? Remitirnos a qué quedó de las experiencias de estas personas, pero no tenemos más a esas personas para que nos cuenten cómo vivieron sus experiencias de formación. Tal vez un historiador pueda construir una respuesta científica a un problema de este tipo, pero para nosotros, como investigadores sociales, como investigadores interesados en la formación, en el nivel superior, en la actualidad, es muy difícil construir una respuesta sobre este escenario, inaccesible para nosotros, ¿no? Entonces, más vale pensar en escenarios a los que podamos acceder. Por ejemplo, escenarios de formación superior y de los estudiantes de formación superior y de sus experiencias en la actualidad o en los últimos 10 años o en los últimos 20 años. Todavía tenemos un margen histórico para definir el objeto y para acceder a estos escenarios. Pero si pensamos en escenarios inaccesibles, la investigación científica está destinada a fracasar. Y el problema no será un problema viable que se pueda responder.
entonces no será un problema científico, no cumplirá con este criterio formal y no podremos llevar adelante esta investigación. Más que con una investigación histórica muy difícil. Si estas personas no dejaron ningún registro de sus experiencias a través de correspondencia, a través de diarios personales, a través de relatos personales, seguramente los hay pocos. Si no dejaron un registro, para nosotros desde el presente actual del siglo XXI va a ser muy difícil acceder a las experiencias de estos estudiantes en el siglo XIX o a las experiencias de los administradores de las instituciones de formación superior en el siglo XIX y en el siglo XX. Algunos elementos pueden haber quedado. Los registros administrativos siempre sirven para acceder a escenarios o situaciones del pasado. Pero tenemos que tener en cuenta cuando definimos un problema de investigación que los escenarios, las situaciones que involucran a nuestros objetos sean accesibles para nosotros. Y por supuesto, los problemas de investigación tienen que estar formulados con precisión, tienen que tener sentido y no pueden ser pseudo preguntas, digamos, cuya respuesta esté en la propia pregunta, ¿no? Pondría ejemplos muy tontos, ¿no? Pero, ¿cómo fue la situación de cursada de los estudiantes de las carreras de administración en los institutos de formación superior durante la pandemia en la que estuvieron aislados en cuanto a sus relaciones mediadas por la tecnología? Estamos aportando demasiados anticipos de la respuesta en la pregunta. La pregunta en alguna medida tiene que ser abierta, entonces no puede ser una pregunta inconducente. Si todo lo que vamos a responder ya está en la pregunta, entonces tampoco es una pregunta, es más bien una hipótesis. Todo esto lo tenemos que tener presente cuando pensamos cuál es el problema de investigación en una investigación concreta y cuando necesitamos formular un problema de investigación. Son cuestiones que no podemos eludir, tenemos que tenerlas presentes. Y además de estos criterios, tenemos que agregar otros criterios formales en este sentido. Los anteriores eran criterios sustantivos, estos serán criterios formales, ¿no? Las preguntas tienen que ser claras y precisas, pongo el énfasis en esto. Tiene que haber una desagregación, podemos pensar en una pregunta central, ¿no? ¿Cómo es la experiencia de los estudiantes que cursan la carrera de Administración Comercial en Instituto de Formación Superior de la Ciudad de Buenos Aires durante la pandemia? Ahí estoy mencionando un fenómeno, las experiencias de estos estudiantes, una población, los estudiantes de los institutos de formación superior públicos donde se estudia Administración Comercial, un lugar, estos institutos en la Ciudad de Buenos Aires, en los que se estudia Administración Comercial, y un momento durante la pandemia, ¿no? A partir de marzo de 2020 en Buenos Aires, por lo menos hasta la actualidad, veremos hasta cuándo dura la pandemia, tengo un objeto claramente planteado de manera más o menos precisa, pero esta pregunta es muy amplia, entonces yo tengo también que poder desagregar este problema. Me interesa su experiencia en términos de satisfacción con los docentes, interés por los contenidos que están cursando, me interesa su experiencia en cuanto a la posibilidad de dedicarse a estudiar los contenidos, ¿no? Todas estas pueden ser preguntas desagregadas, que podemos agregar a la pregunta central. ¿Cómo fue la experiencia de estos estudiantes en las carreras de administración en la Ciudad de Buenos Aires durante la pandemia? Es la pregunta central. Pero podemos desagregar esta pregunta en aspectos parciales del problema, cuyas respuestas, cómo fue su experiencia en cuanto a la satisfacción con los contenidos, el interés por los contenidos, en cuanto a su relación con los docentes, cómo fue su relación con los docentes, su relación con los compañeros y en qué medida sienten que esta experiencia les aportó elementos para enriquecer su inserción profesional, su capacidad profesional para trabajar en administración comercial, por ejemplo. Estas preguntas desagregadas se derivan del problema central y la respuesta a cada una de estas preguntas desagregadas aporta a
responder la pregunta central, el problema central. Y por otra parte, estas preguntas tienen que ser factibles. Tenemos que poder responder estas preguntas mediante experiencias empíricas, produciendo datos empíricos, observando el mundo real, la situación real de estos estudiantes durante la pandemia en la ciudad de Buenos Aires, en los institutos de formación superior, en las carreras de administración comercial. Y bueno, ahí creo que ya tengo todos los elementos del objeto. Tenemos que poder responder a estas preguntas mediante experiencias empíricas, haciendo encuestas, haciendo entrevistas, observando cómo les fue a estos estudiantes, viendo sus calificaciones, si aprobaron materias más o menos que los estudiantes de los periodos anteriores, en los cuales no hubo pandemia. Entonces tienen que ser preguntas que se puedan responder mediante experiencias empíricas. Bueno, y dejamos entonces la cuestión de las hipótesis, de cómo construir las respuestas a estas preguntas, para un segundo video.